Que vamos a empezar y quiero decirle bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en la sesión Teams, modelando su historia para impacto en acción. Entonces, somos muy emocionados para esta sesión. Y antes que vamos a pasar a Sui y vamos a hablar acerca de un par de cosas de cuidado de las casas. Entonces, puede imprimir en el globo para seleccionar el idioma que debería estar al dorso de su pantalla de Zoom y puede seleccionar el inglés o el inglés para esta sesión el día de hoy. Y si usted le gustaría tener los subtítulos, por favor, seleccione el botón de live transcript al final de la pantalla. Yo creo que todo el mundo está en mudo, entonces estamos preguntando a las personas para permanecer en silencio, para evitar interrupciones, así las diapositivas puede pasar y después al final podemos hacer preguntas o puede poner sus preguntas en el chat. Si durante la presentación sería de gran ayuda. Tenga libertad para utilizar el chat para comentarios o reacciones y después pueden utilizar el, la- el botón de preguntas y respuestas de Zoom si tiene alguna pregunta. Entonces, en la revisión rápida acerca de estos acuerdos de prácticas, en lo cual yo creo que si ustedes han ido a una sesión de cuidadores y han visto, o tal vez en práctica de grupos durante reuniones, deberían ser presentes y contables, ser inclusivos y valientes, tomar espacios y hacer espacio. Y también hay que abordar los asuntos según sus normas. Y con eso, entonces, yo voy a pasar esto a nuestro hablador fabuloso, Sue Sheridan. Muy bien. Entonces, antes que todo, bienvenido. Yo estoy desde las montañas de Idaho, donde ha nevado durante toda la semana. Entonces, saludos de todos, donde sea que estén. Entonces, vamos a seguir siguiente diapositiva. Entonces, yo quiero decirles, bueno, Ah, un poco acerca de mí, yo soy Shu Sheraton y yo soy cofundador de la seguridad de paciente a paciente en los Estados Unidos. Somos un capítulo de la Organización de Salud Mundial, el programa de seguridad de pacientes a nivel global. Entonces, algunas razones porque hemos hablado de contar historias, porque el WHO está en el proceso de finalizar y va a finalizar pronto. ah, una historia de un kit de herramientas de pacientes en el cual estoy tomando mucho ese contenido que no está publicado. Yo fui desarrolladora de eso, entonces estoy tomando mucho ese contenido y lo estoy compartiendo en ustedes en el día de hoy. También yo quiero compartir que esa situación de Next Siemens, la historia correcta, contada en el momento correcto, tiene poder para persuadir, promover y también para provocar acciones. La historia explica quiénes son ustedes, qué es lo que quieren y por qué vale la pena. Eso viene de un libro que dice quién está la mejor historia gana. Es un maravilloso libro si a usted le gusta perfeccionar su habilidad para contar historias. Pero algo de historias es que nosotros como creadores y pacientes, nosotros sí tenemos el poder para contar historias, hemos vivido experiencias y sabemos cuáles los psiques en nuestras cabezas, en lo cual, y de verdad podemos platicar eso. Nuestros creadores de pólizas no tienen la experiencia que nosotros hemos vivido. Entonces, nosotros tenemos que tomar aprovecho de esa oportunidad. Entonces, les voy a compartir acerca de acontecimientos en mi vida, pero durante ese tiempo yo he trabajado con el gobierno federal en una institución para Medicare y Medicaid. Y yo les puedo contar, trabajando en el sistema, no hay nada más poderoso para, para los creadores de pólizas que la historia de los pacientes. Tal vez no lo sabemos, pero yo le digo desde la experiencia trabajando en el sistema, cuando los pacientes cuentan su historia, aunque no tiene mucha reglamentación, la persona va a su escritorio y empiezan a hablar de su historia en mucho tiempo y integramos en las pólizas y las investigaciones que hacemos. Entonces tengan en cuenta que las historias que ustedes van a crear y compartir son importantes para nuestros líderes. Pueden ir al siguiente video, pues entonces, ¿qué es lo que me trae aquí en el día de hoy? Entonces, lo que me trae aquí son diferentes acontecimientos, pero mi, mi esposo
mi esposo y Kel a los 29 años. Kel fue lesionado a los 5 días cuando estaba en el hospital. Su liticia no fue tratada al tiempo. Él tuvo daño cerebral y resultó que tenía parálisis cerebral, también visión y el habla afectado. Entonces tiene retos en la vida debido a unos errores de diagnósticos. Y entonces que él ha sido mi esposo, mi esposo que falleció 4 años, mi esposo que falleció y de un tumor que nunca se había, ese tumor creció a través de su médula espinal y penetró su médula espinal. Entonces, eso resultó en Pat teniendo 7 cirugías, prácticamente sacaron su columna espinal y lo reemplazaron con titanium y radiación, quimioterapia, y también terminó con muchas discapacidades. Después está paralizado de la cintura abajo y después de su cuello. Entonces yo terminé como una cuidadora para mi hijo, mi esposo durante esos años. Durante ese tiempo, milagro, tuvimos una niña. Entonces también fue una madre de tiempo completo y también está cuidando a 2 nuevos familiares capaz. Entonces me llevó un camino. Entonces mi defensoría llegó a otro camino cuando se trata de defender a cuidados. Entonces yo viví la vida como una cuidadora. Entonces fue en el año 2000 cuando yo realmente empezar a vocalizarme acerca de los cuidados. Yo no creo que el cuidador de la perspectiva ni siquiera reconoce el trabajo que hicimos, ni siquiera estaba bajo el radar en el año 2000. Tal vez yo no estoy correcta, pero tal vez yo no está tan expuesta a la comunidad de los cuidadores, pero permítame. Entonces, debido al hecho que no aunque yo hable, se queda diciendo una cuidadora, pero ah, yo traté de cambiar el sistema de salud para que fuera más seguro. Entonces, lo que yo quiero cambiar con usted, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Entonces, mi viaje y el viaje de otras madres está cambiando como Leticia y Tiricia está cambiando, afectándose en los Estados Unidos. Entonces, después de que mi hijo, me di cuenta que eso está pasando muchas veces en los Estados Unidos debido a diferentes pacientes, diferentes entonces, nuestras madres nos juntamos. Entonces, solamente 7 nosotros empezamos. Pero reconocemos que ninguno de nuestros bebés había tenido evaluaciones de ictericia antes de salieron del hospital. Entonces, cambiar la policía en los Estados Unidos. Y queremos asegurarnos de que los Estados Unidos um, fue evaluado por ictericia de los Estados Unidos antes de salir. Y también cambiar la material educativo. Entonces, nuestra misión tiene 2 metas. Entonces, muchas veces que estamos invitados en Recovery por una hora, a veces tenemos unos 30 segundos con nuestros creadores de la ley, a veces tenemos 5 minutos. Entonces, ahí podemos hablar acerca de los mecanismos de que sí. Entonces, vamos a empezar a saber cuáles son los claves centralizados en nuestras historias que queremos dirigir a nuestros creadores de póliza y tomadores de decisiones. Entonces, durante el curso, mientras que estuve esto por muchos años, 8 años, mientras que pasó, es que tenemos el CDC para identificar esto como un problema de salud público. Tenemos fundaciones, pueden mirar todas esas comisiones, pero mientras esta historia, solamente 7 de nosotros empieza con esto. Después crecimos, después fuimos exitosos para cambiar los cuidados de los Estados Unidos. Se puede ir a la siguiente diapositiva. Entonces, las 7 madres y yo, cuando estábamos creando las historias, yo había mencionado que estamos trabajando ese tipo de que, hey, Casey, la metodología Casey. Y entonces nosotros como pacientes, madres, entonces todo el mundo vive que sí. Entonces, todos los cuidados que tuve con mi familia,
Y entonces yo tuve varios que, hey, que sí, sí, que están evaluando los bebés con su ictericia. Entonces eso cambió la póliza. Entonces, ese viaje de Marco, am, es como había mencionado que han creado entonces había editado los marcos para los cuidadores. Entonces, es un marco muy consistente y me ha funcionado para muchos y otros. Mientras que tiene unos 5 minutos o más. Entonces yo quiero pasar por eso. Entonces le voy a decir qué es lo que hubiera dicho. Entonces, se- se- está paralizado. Y cuando traté de agarrarse y con el hombro emocionalmente, me exhausto. Y así que te pregunto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo fue? Entonces le preguntas que sí. Entonces, ¿qué es lo que se va a mostrar a su audiencia? ¿Qué tal si me habían reembolsado por todos los cuidados que dieron mis hijos? Entonces no había ninguna manera que yo podía trabajar y yo quería ser la cuidadora. Entonces, ¿cómo es que yo puedo, qué tal si tuviera un mecanismo o si había leyes para reembolsarme? ¿Qué tal si hubiera algún apoyo, especialmente si yo tengo medicamentos de concilianos? Ah, a mí me dejaron ahí en la nada. Yo digo, ¿qué tal si había pólizas y programas que están en lugar para invitarme a respet? Entonces, ¿para qué no me podría agotarme emocionalmente? Entonces, eso sería mis preguntas, Giovanni. Especialmente mi llamada a la acción a la audiencia. Yo puedo decir que necesitamos establecer mis llamadas a ti. Es para darle a modelos de pago, que reconocen mi trabajo duro, de los cuidadores y todo el trabajo duro que yo hago. Así no puedo, tengo que preocuparme de conseguir un trabajo o contener una niñería para mi familia. Yo puedo llamar a investigadores, estamos llamando para más dinero, para dirigir dirección, para entender la comunidad de cuidadores, para entender nuestra necesidad, para hacer investigación y después podemos hacer pólizas por encima de eso. Entonces, esa llamada a acción puede ser dos centros de medicamento de Medicaid. Puede ser nuestros estados, a nuestros registradores. Entonces deberían crear su mensaje para las personas, estos que tales. Voy a empezar su historia y qué es lo que deberían cambiar. Hay que crear sus historias para que sean qué tales específicos para las pólizas de investigaciones. El siguiente diapositivo, por favor. Entonces, las acciones que están aprendiendo con los crucijadas deberían saber contar sus historias. Hay que ser lo más específico posible. Hay que enfocar en el espacio de evidencias. Entonces, yo diría los
las dos áreas. Entonces, cuando yo estaba trabajando en el gobierno y escuchamos testimonios, escuchamos comentarios públicos, e invitamos historias. Entonces, ah, dos partes importantes de la historia es que empiezan a decir un montón de cosas de la historia y nunca se enfocan en los elementos claves. Entonces, como había dicho, entonces utilizas la plantilla, eso simplemente es una guía, tal vez otros puntos que quiere incluir en su historia, pero hay que estar seguro que lleguen a esos qué tales. Cuando yo digo, si hay estadísticas acerca de los cuidadores, si hay datos o acerca de los retos y las necesidades que tienen los cuidadores o las referencias que necesitan, porque les da credibilidad y les permite hablar a nivel en que los creadores de pólizas acerca del mundo que vivimos. Entonces, hay que saber muy bien. No solamente se puede contar una historia triste, porque simplemente una historia triste terminaría triste. Hay que tener agarre de todo el público. Entonces, ¿dónde que usted cuenta la historia? Entonces, hay que crear la historia para que estén listos para contarlo en cualquier parte. Entonces, yo diría hay que ser visible. Si usted tiene tiempo para hacer blogs, o tweets, o utilizar redes sociales, pero póngase en el público. Usted necesita todas las oportunidades que pueda tener para contar su historia y sus solicitudes a los creadores de pólizas. Yo diría, hay que monitorear las páginas web de los creadores de pólizas y también los institutos de investigación están llamando para comentarios públicos y yo creo que ustedes están familiarizados, pero hay un registro federal cuando nuestro gobierno está buscando información, tiene que pasar por. Entonces yo diría, hay que estar, hay que estar pendiente del registro federal y las páginas web y otras entidades y agencias que pueden financiar proyectos y desarrollar investigaciones acerca de cuidar a los demás. Yo, nosotros tenemos bastante, entonces debería visitar la página web de. Ok, entonces yo estoy aquí en Idaho, es un pequeño estado. Nosotros tenemos comités para cuidadores, entonces trata de buscar qué es lo que hay disponible en su estado y cuáles son. Entonces hay que aplicar para estar en los comités. El gobierno siempre está buscando personas que tienen experiencias acerca de cuidar a personas. Entonces, finalmente, nuestras madres Entonces, nuestras madres, que es nuestros hijos que pasan de ictericia, am, entonces como una organización, mientras que van creando la comunidad, eh, entonces, entonces pueden estar juntos y hay creadores de policía en su mesa, entonces para que puedan contar su historia y cuáles son sus qué tales, no tengan miedo de decir eso, porque nosotros lo hemos hecho y muchos de nosotras llegaron a los creadores de policía. Entonces yo creo que entre más los creadores de póliza es muy difícil alcanzar a las personas, pero más fácil para ellos aceptar la invitación. Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Entonces esas son las técnicas y tips. Entonces hay que conocer las personas y los objetivos y los eventos de la audiencia. Entonces vamos a decir que están invitados para tener un comentario público de Medicare y Medicare acerca de los cuidadores. Entonces hay que saber el propósito de eso y los objetivos del evento. Yo sé que muchas personas, CMS crea pólizas, entonces hay otra cosa que a veces te van a hablar acerca de sus experiencias, pero cuando van a ciertas agencias o donde les invita a hablar, ellos terminan hablando, por ejemplo, en Corey, cuando hacen la sesión cuando hacen comentario público acerca de los medicamentos seguros. Entonces, estamos mirando una mezcla. Entonces, si le invitan a una agencia, eh, entonces esa historia, otra cosa, otra brecha en que ha caído, que los pacientes empiezan
e ir más allá de su periodo de tiempo que les permite. Entonces, cuando estás haciendo el discurso en el ascensor o están visitando sus senadores, cuando usted se encuentra con ellos en el ascensor, hay que tener esa plantilla ya listo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuáles son sus qué tales? Siempre hay que pensar en eso. Y si puede ser 30 segundos o una hora, hay que saber el tiempo que está tomando. Entonces, se le inviten a hablar si están en la conferencia. Entonces, hay que saber, usted pierde personas si van más allá de ese tiempo. Se pueden contar sus historias, utilizar el marco para contar historia. Hay que estar pendiente del número de palabras. En inglés, cuando se escribe 120, 150 palabras por minuto, entonces si usted tiene 60 segundos, esos 75 palabras. Entonces, trata de trabajar en la longitud de su historia, puede practicar con sus familiares y amigos o tener retroalimentación. Entonces, le voy a mostrar el video de una madre contando un qué tal. Yo creo que es la siguiente diapositiva. Pero cuando lo hacemos, tuvimos por ahí unos 15 o 17 pacientes, todos con historias únicos. Se trata de la calidad de cuidados. Todo lo que hicimos que utilizamos un marco de qué tales y los pacientes y miembros familiares se juntaron y usted lo puede hacer en línea. Tenemos el lujo de hacerlo en personas, pero los pacientes y los familiares, todo tiene su historia, lo comparten entre ellos, utilizan sus celulares para poner el temporizador en su historia. Entonces, después de esta retramitación, entonces ellos van modulando su historia a solamente 30 segundos, que son 30 segundos poderosos. Entonces, tenemos 15 pacientes en la tarima y uno tras uno dio sus historias que tales que empujó nuestro público. Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Entonces, un ejemplo de Susie. Voy a dejar que Susie cuente su historia. Después le cuento después. Muy buenos días. Yo soy Subi Beckens y estoy representando Kaiser Permanente. Mi hijo Chad había experimentado un error de diagnosis. Hubo una falta de relaciones con el médico y un fracaso por parte de los médicos para escuchar a mi hijo durante el proceso de diagnóstico. Chad fue diagnosticado equivocadamente 3 veces en un año. Últimamente fue diagnosticado con cáncer colon recto de estado 4. A la edad de 37, Chad se murió después de 16 meses de tratamiento y efectos secundarios dolorosos. ¿Qué tales si las evaluaciones correctas se habían hecho inicialmente para tener una un diagnóstico adecuado y tener un tratamiento que había iniciado antes? Entonces tal vez hubiera sobrevivido. Entonces, esa historia de qué tal, pueden ver, hay personas que están atrás de su vida. Entonces, eso fue la tarima de había 15 pacientes contando sus historias. Entonces, había por ahí unos 700 investigadores. Entonces, lo que ella dijo lo puede decir un evaluador o un taxi, pero cuando ya llegó al hecho es que qué tal si hubieran evaluado bien a Chad, sin importa si él tenía varios signos de cáncer de colon. Él mencionó que ella tenía 37 años. Entonces, su historia de 30 segundos habían dedicado al público para hacer investigaciones porque los jóvenes no están evaluando los jóvenes, hasta que si ellos tienen síntomas clásicos de cáncer de colon. Entonces, esa historia eh, hizo un subsidio de investigación. Entonces, piense que usted como cuidadores, ¿qué es lo que usted está tratando
de conseguir qué es lo que están tratando de crear para tener una póliza, como tal hizo como hizo Susi. Entonces, sigamos con el siguiente. Muy buenos días. Oh, entonces, me han puesto el título de defensor por 28 años. Entonces, el año pasado cambié mi título. Yo soy un activista. Y la razón por la cual, entonces, en Cuidados de Salud preguntamos y preguntamos y preguntamos y hablamos y hablamos acerca de mejorar a la atención médica. Entonces, para la seguridad de los pacientes de los Estados Unidos hay cientos de nosotros. Nos cansamos por hablar y ya estamos actuando. Y por eso nos llamamos activistas, pero resonamos con respecto al concepto de activismo positivo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay literatura con respecto a eso. Activismo positivo es cuando utilizamos energía de nuestras diferencias para motivar y también para inspirar el cambio. Entonces, siempre estamos buscando los aspectos positivos de lo que estamos tratando de tener. Tratamos de conseguir personas en vez de empujarlos. Queremos que estén por debajo de nuestra carpa. Entonces creamos nuestro mensaje que es de bienvenido, pero es difícil, pero vamos a hacerlo juntos. Entonces no llamamos a otros activistas, llamamos a todo el mundo para que tomen acción. Y va promoviendo ah, tiene intenciones para cambiar el mundo, para que sea un mejor lugar para todo el mundo. Entonces, es la manera que podemos marcar nuestro activismo. Entonces, yo trato de animar personas que, hey, si usted es un activista o defensor, ninguno está equivocado. Entonces, ¿cómo es que podemos utilizar nuestro activismo? Entonces, reflexionando de varias maneras que podemos ser activistas. Entonces, aumentando la conciencia es grandísimo. ¿Cuáles son los retos y problemas de siendo cuidador? No hay suficiente conocidos acerca de nosotros. Entonces, hay que aumentar la conciencia. Hay que publicar, hay que escribir un ensayo o hacer presentaciones cuando pueda, webinars, hay que hacer podcast, invitar a especialistas para ir al podcast con usted. Escribe cartas. Cuando yo digo escribe cartas, no se rinden con respecto a una carta bien escrita. Entonces, eso fue nuestro primer paso afuera. Entonces, cuando empezamos a crear historias, pues creamos historias. Eso fue antes de Facebook y computadores. Entonces, un ensayo bien escrito acerca de la atención de líderes en nuestro sistema de atención médica y todavía escribimos cartas. Escribimos una carta a la secretaria Sara acerca de mejorar su atención médica. La primera vez no escuchamos, la segunda vez sí tuvimos varias organizaciones y otros líderes que empezaron a firmar la carta. Entonces enviamos una tercera carta a la secretaria. Todavía no hay respuesta. Enviamos una tercera carta, pero esta vez lo copiamos Committee Chair y el Congreso. Y tenemos una respuesta por parte de la secretaria. Entonces, no se rinden a través de estas herramientas de activismo, tales como escritura de carta. Entonces, hay que defender para nuevas financiaciones. Entonces, todas las agencias federales, ellos tienen que por ley tener el comentario público cuando están haciendo algún cambio o sea, tener algún nuevo tipo de proyecto de ley con respecto a mejores cuidados. Entonces, hay que ir al registro federal. Es difícil para retener porque no está escrito en nuestro idioma, pero busque los comentarios públicos. Eso tal vez es algo que esa organización puede hacer, donde buscar nuestras oportunidades en nuestros comentarios públicos, donde hay oportunidades para testificar. Afílense. Es muy importante a nivel federal o estatal. Saber qué es lo que están pidiendo. Entonces, como había dicho, se va a terminar, hay que aprender a contar su historia, practicar con su mente, saber todos los pasos, saber cuáles son sus qué tales.
Hay que saber el sistema de atención médica y sus responsabilidades en sus agencias. Muchos pacientes y cuidadores en los últimos 20 años han hecho el error de ir a la agencia equivocada preguntando por haciendo las preguntas equivocadas. Entonces hay que entender qué es lo que hacen las agencias y organizaciones hacen y no hacen. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ese es el final de mi presentación. Yo realmente creo en el poder de todos ustedes. No tiene que ser un creador de pólizas para crear pólizas. No tiene que ser investigador para empujar la investigación correcta. Entonces, crea en el espíritu de la historia, como los cambiantes. Entonces, yo les deseo lo mejor. Que estén bien. Que hay silencio. ¿Quiere que yo siga hablando? ¿Hay preguntas? Ok, yo tengo una pregunta para usted. Mientras que vamos esperando por otras personas, me gusta saber más acerca de redes sociales, lo que usted ha visto, porque yo creo que yo cada vez que yo voy a Instagram, yo tengo contenido viral hablando de sus historias. Entonces, utilizando esos principios que hemos hablado, yo siempre quisiera saber cómo es que ese viral, cómo es como para deducir a los cambios de póliza y reconocimiento que se han visto que realmente hacen una diferencia con las pólizas en prácticas. Entonces, quiero saber más acerca de sus. Entonces, cuando Big Mom y yo no había ninguna cosa como se llama historia. Entonces, tenemos que hacerla de la manera. Entonces, la primera es, hicimos una lista. Y es una manera para comunicar con otras personas. Eso fue maravilloso. Entonces nos juntó. Entonces, cuando yo he trabajado con el gobierno, especialmente para CMS, la red social fue muy poderosa. Entonces, seguimos todo. Tuvimos un departamento dedicado de seguir redes sociales acerca de ciertos temas. Y a veces los grupos de pacientes, ah, a veces sobrepasan y nos atacan, es cuando ya pierden el interés de la agencia. Entonces hay que tener activismo positivo. Entonces, ya otras plataformas, TikToks, vamos a empezar a utilizar redes sociales acerca de los qué tales en el futuro. Yo creo que el asunto más importante. Entonces se trata solamente de la historia triste. Entonces, que mi vida es lo peor, no, no le importa. Es muy importante comunicar, pero al final de la historia decir, esas son mis necesidades, ¿qué tal si tengo esto? Sí, ¿qué tal si hay una policía para eso? Entonces, yo les llamaría para los contadores de historia, cuéntenos acerca de eso y no exageren, entonces diga soluciones también. Entonces tenemos más y más plataformas. Me alegra. Puede ser muy importante si lo hacen correctamente. Entonces, usted quiere, te- entonces hay que ser estratégico y realmente meterse en vez de empujarlos. Muchas gracias, tiene mucho sentido. Se lo agradezco. Y muchas veces, muchas, ah, vamos a decir CMS,
Entonces hay modelos de pagos. Entonces, lo que es poderoso, lo que nuestro pide nuestro gobierno acerca de comentarios puede ser de una historia de 30, 60 historias. Estar reclutando otros pacientes para poner mi mismo comentario. Entonces, por ley, cuando yo estaba encima, es por ley, el gobierno tiene que tomar en cuenta cada comentario hasta que sea el mismo comentario que se hizo 200 veces. Entonces, recuérdese que cada voz cuenta cuando está haciendo. Muchas veces cuando yo veo que ese comentario público con pacientes y grupos de pacientes, también lo veo también en redes sociales a la misma vez. Que están motivando a las personas a decir ese mensaje. Entonces, yo creo que hay un acercamiento dúo ahí. En la pregunta de joven, puedes comentar, um, puede compartir una historia de impacto de usted o de otra persona. Pues primero, yo he visto muchas historias de pacientes que han generado impacto a las policías de investigaciones. Entonces, hablo con las madres que reciban. No, no es que todos los bebés en Estados Unidos tienen que evaluar por el ictericia. Entonces yo he visto que grupos de enfermedades son muy efectivos con respecto a los costos de medicamentos y ahí a través del conteo de historias y también la carga del costo y cómo le puede impactar a la familia. Hay, hay muchos cambios positivos en nuestros sistemas de atención médica. Si usted mira bien, y realmente viene a través de la influencia de los pacientes y cuidadores. Entonces, usted puede ir a su página web, entonces puede ver que hay muchas historias buenas en pfs.usa y pueden ver maravillosas historias. Entonces, acá fuimos mujeres que habían influenciado en las evaluaciones de cáncer en seno. Yo no soy tan familiarizado con respecto a la póliza porque yo no he estado en activismo en este tipo de mundo. Entonces, ¿cuáles historias me han influenciado? Yo diría, la historia más fuerte que me han impactado a mí en mi trabajo, especialmente cuando yo era una WHO por varios años, entonces, especialmente con esa historia de la comunidad marginal que típicamente no tienen una gran voz en las pólizas. Realmente me impactó escuchar cómo la carga de cuidados o no hay cuidados seguros, cómo los impacta. Entonces, eso realmente nos promovió pues escuchar la voz de las personas que no escuchamos tanto. Y eso me impactó y tal vez es el trabajo más gratificante que hemos hecho. Pero la mayoría de las voces eran de mujeres y las mujeres en comunidades y cultura. Entonces yo diría que eso realmente influyó en la población, lo que hicimos en el WHO. ¿O qué otro ejemplo? La historia de Susie Perkins, ¿han visto a otros pacientes atrás de ella? Había muchas historias de discriminación y no recibieron atención médica. Y es la historia de esos pacientes de 30 segundos fueron súper poderosas. Eso también, eso inició cómo es que la discriminación puede cambiar el resultado de pacientes de mismos familiares. Entonces, historias súper poderosas que arrancaron con pólizas de investigaciones. Yo que una pregunta si tienen buenos ejemplos con los aportes, algo que usted evitaría para preparar o para crear para su historia de cuidador individual. Entonces, yo evitaría utilizar nombres. Yo sé que muchos de nosotros tenemos
historias muy fuertes, cosas que queremos señalar, una agencia, un hospital, um, cuidadores de salud. Entonces, eso realmente apaga una historia, especialmente si usted lo quiere contar o a través de creadores de póliza. Ellos muchas veces que ellos solicitan que no utilice nombres de situaciones o culpar personas. Es una buena forma de apagar las cosas. Entonces yo evitaría eso. Yo no evitaría emociones. Escucharon a Susie. Emoción quiere decir que usted realmente le importa. La emoción realmente se conecta con los corazones y mentes de nuestros tomadores de decisión. Entonces, primero hay que preguntar si usted está listo para contar la historia, porque a veces las personas no están listas y eso está bien, pero cuando ya están listos, ya perfectamente está bien para mostrar sus emociones, porque tenemos que recordar personas que todos nosotros somos seres humanos. Otra cosa que unos pacientes contaron esas historias, pero utilizaron nombres de miembros familiares y fotos y no tuvieron permiso de sus miembros familiares para hacer eso. Entonces, cuando yo estaba haciendo la investigación de policía, tenemos que estar seguros cuando cuentan su historia, que no utilicen fotos de miembros familiares. Y si ellos lo hacen, tenemos que saber si tiene permiso para utilizar sus nombres. Estoy pensando que no se debe hacer y estoy pensando, hay que ser culturalmente sensible, no utilice bromas que son colorosos, que pueden aparentar como discriminatorias o insensibles a ciertos grupos de personas. Algunas personas gustan utilizar el humor y a veces yo veo que les ve mal con el humor está bien, pero a veces logre otro efecto que no fue deseado. Entonces, el lenguaje brusco y bromas pesadas que son insensibles culturalmente, esos comentarios realmente pueden apagar una historia. Estoy dejando un poco de espacio por si acaso alguien tiene alguna pregunta adicional. Por favor, tengan libertad de quitar el silencio y de ponerlos en el chat o el chat de Juba. Vamos a dejar otro minuto. Y después vamos a salir. Es que vamos esperando, es que quiero decir, algunos de esos líderes mundiales dependen de historias de pacientes y cuidadores. Entonces, Naciones Unidas y, y ¿Y cómo lo pueden ayudar a las personas globalmente? Tenemos investigadores científicos mirando el poder de las historias. Entonces, acuérdense, tenemos este activo. Tenemos este activo y nuestros líderes globales están buscando por nosotros con respecto a las historias. Entonces, muchas investigaciones que hacemos están buscando el poder de un paciente o un cuidador. Mente captura una historia, el corazón, la mente y las acciones de esas personas que están escuchando. ¿Alguna pregunta adicional? Tenemos dos más. La primera, los creadores son ocupados. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo, cómo podemos tener tiempo para de vender? Yo diría que hay que conectarse. Es,
Eso también está considerado inapropiado cuando nuestras madres nos encontramos y estamos cuidando para nuestros bebés discapacitados. Estamos trabajando con un grabador, creamos un video. Entonces, eh, esta es la persona que estaba creando el video. Yo le mostré lo que nuestras madres estaban haciendo. Entonces dijo bien, entonces están haciendo un tribu. Entonces utiliza el lenguaje. Entonces estamos creando una comunidad. Y de manera colectiva, no tuvimos tiempo para hacer todo, pero colectiva, en línea, podemos hacer todas juntas. Entonces eso fue redes sociales. Cuando creamos un video con nuestras voces, eso tal vez fue lo más fuerte que hicimos. Y no requiere que podamos volar a Washington, D.C., pero lo hicimos. Creamos algo que puede ser diseminado en conferencias, en línea. Entonces, eso fue algo, es el primer paso para estar en el ojo del público y la voz de las madres, estar videos de nuestros niños. Pero, y otra pregunta, yo soy un cuidador, ¿usted recomienda que yo cuente? Ambos están bien. Yo creo que esa historia puede ser, esa historia es personal, entonces yo diría que pueden crear esa historia personal, pueden decir que ella es parte de Fundación de Alzheimer, lo que sea lo que es, pero su historia es muy personal, pero recopilar muchas historias como ella serían poderoso por debajo de la sombrilla de la otra organización. Entonces yo siempre hablo de acerca de mi historia personal. Entonces yo digo que de manera colectiva tenemos muchas historias y somos una fuerza para establecer nuestras solicitudes. Tenemos, tenemos un ejército de cuidadores que están pidiendo lo mismo. Yo odio. Yo voy a dar un poco de tiempo para los demás para que puedan tener espacio a crear su pregunta. Yo creo que su grupo ya lo está haciendo, en el cual están desarrollando sus solicitudes. Ahí es donde viene el poder. Saber las solicitudes empieza a circular a través de tres solicitudes. No trate de evitar. Hay que tener tres pedidos principales. Si no hay más preguntas, y muchísimas gracias por estar aquí, por compartir su trabajo, su defensoría de alguien que literalmente va a tener un bebé en cualquier momento. Entonces, yo se lo agradezco para sus trabajos. Y entonces, vamos a hacer un ejercicio de rejuvenación antes de cerrarlo. Por favor, reconozca que el cuidado, autocuidado para cuidadores es muy importante y queremos estar seguros que las personas tengan la oportunidad para respirar entre las sesiones. Entonces trata de buscar una manera cómoda para posicionar su cuerpo, pueden acostarse, sentarse. Yo recomiendo ser capaz de poner ambos pies en el piso, si es cómodo para usted. Y si es cómodo, cierre los ojos y simplemente tome un respiro, una inhalación poderosa. Si pueden a través de la nariz y después abran su boca, después exhale a través de su boca. Otra vez. Inhala y exhala. Y ya cuando inhala, por favor, ponga sus hombros por sus orejas y cuando va exhalando, déjelos que van bajando por su espalda.
Y otra vez. Inhala con sus hombros acá a sus oídos y va exhalando y deja que caigan sus hombros por su espalda. Y por si acaso tiene espacio, permite que sus brazos empiecen a colgarse por los lados y mientras que van inhalando y usted lo va a poner del lado y arriba y después que pueden ir al centro de su corazón. Después pueden inhalar, después se caen sus brazos. Entonces arriba, abajo. Y ahora el centro de su corazón. Una vez más. Sácalos. Ahora pueden pasar la parte de arriba. Después, si quieren estirar un poquito más, está bien. Agarrar su muñeca y empieza a estirar de ladito. Y después otra vez arriba. Tome su muñeca izquierda. Después otra. Incline a su lado derecho. Y ya otra vez arriba, deje que caigan sus manos, pueden estar descansando. Entonces vamos a hacer una inhalación gigantesco a través de su nariz, si puede, y después exhale por la boca. Excelente. Muchísimas gracias por atender esta sesión. Muchísimas gracias a su... Y vamos a hacer una oración por la sesión. Va a calificar la sesión, en lo cual usted puede encontrar por debajo de la parte del título de sesión. Entonces, con eso, muchas gracias. Y que tengas un buen día y que disfruten